Bueno, en esta sesión voy a hacer la creación de un banner. El final del proyecto lo ejecuto de tal manera que vea más o menos a dónde quiero llegar. Voy a ejecutar el proyecto, entonces el proyecto final más o menos del banner va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces a continuación voy a hacer los pasos cuáles son los pasos para crear este pequeño banner. Entonces cierro el proyecto y voy a crear un archivo nuevo y le elijo la opción ActionScript 3. Acepto. Bueno, lo primero que voy a hacer es configurar el tamaño del escenario. Para ello, me voy a sus propiedades, voy en tamaño, hago clic en el botón editar y elijo ancho, lo dejo ahí, el alto voy a modificar, dice 400 píxeles, voy a poner 100 píxeles. Acepto. Una vez que tengo configurado el escenario, entonces presionando la tecla Tab y realizando clic de arrastre, entonces muevo el escenario. Una vez que configuré el tamaño del escenario, lo que a continuación voy a hacer, voy a crear las capas que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar 4 capas. Entonces creo capa 2, capa 3, capa 4. Selecciono la capa 1 y le cambio de nombre, capa 1. Aquí en la capa 1 va a ir el cielo. Doble clic en la capa 2 y le pongo el nombre texto, para que aparezca el primer texto. Y capa 3, doble clic y pongo Avio. Capa 4, doble clic, modifico y pongo y quiero. Listo. Una vez que creé las 4 capas, entonces voy a bloquear la capa texto, avión y quiero. De tal manera que puedo trabajar en la primera capa, que es el cielo. Entonces para ello bloqueo todos y desbloqueo lo que es cielo y la visualización. Solamente en la primera capa, que es cielo. Una vez hecho ese procedimiento, entonces lo que voy a hacer es importar las nubes. Para ello selecciono el fotograma 1, archivo importar y selecciono importar a escenario. Espero que cargue la imagen. Entonces, a ver, selecciono la imagen, abrir, entonces me sale el cielo. Visualizo, más o menos el cielo se va a trasladar de derecha a izquierda, o sea, va a aparecer de esta manera, ¿no? A ver, entonces lo que voy a hacer es, más o menos, voy a poner la nube, el lugar que quiero aparecer, y luego lo voy a recortar. A ver, pongo contorno, vista contorno aquí y visualizo. Más o menos, a ver, subo, quiero esta parte. Entonces lo que voy a hacer es cortar la nube. Para ello, selecciono la imagen y lo convierto a un objeto de Flash. Para ello, modificar y separar. Entonces este objeto sí lo puedo cortar. Entonces para cortar el objeto simplemente utilizo lo que es la herramienta selección. Entonces creo un área rectangular, marca toda esta área y presiono la tecla suprimir. De igual manera, hacia abajo marco un área rectangular, queda seleccionado, presiono la tecla suprimir. Ahora veo contorno de tal manera qué parte está quedando. Sí, está muy grande todavía. Llevo el objeto más o menos midiendo al escenario y también recorto. Una vez que está seleccionado, suprimir. Ahora a ver, le pongo contorno, entonces ya va quedando. Está bien ese tamaño. Una vez que está más o menos la imagen que estoy poniendo, voy a poner al doble el escenario. Entonces lo voy a estirar, pero al lado derecho. Entonces me ubico en la herramienta lo que es transformación libre y agrando el objeto. Más o menos de ese tamaño. A ver, me voy a la vista contorno y visualizo. Un poquito más. Más o menos el objeto que en la imagen que he insertado del cielo en este caso va a ser el doble, más o menos el doble del escenario. Una vez que ha quedado, entonces este objeto lo voy a convertir a símbolo de tal manera que sea un objeto inteligente. Entonces para ello selecciono la imagen, modificar, elijo convertir a símbolo. En símbolo va a ser
de tipo clip de película. No le cambio de nombre, simplemente acepto. Una vez que es un símbolo, el objeto, ahora lo que voy a crear son las escenas que va a tener ese objeto. Para ello, en el primer fotograma, en la capa 1, en el fotograma 10, creo un fotograma clave presionando la tecla de función F6, o hago clic derecho y elijo insertar fotograma clave. De esta manera, puedo presionar F6 o hacer clic derecho en el fotograma y elegir la opción insertar fotograma clave. Al hacer clic, lo que me va a aparecer es el fotograma clave, ¿sí? Luego también voy a crear un fotograma clave en lo que es el fotograma 100. Para ello también hago clic derecho en fotograma 110 y elijo la opción insertar fotograma clave. De esta manera, una vez que hice esto, voy en fotograma 1. Aquí le voy a dar la opción, la propiedad le voy a aplicar un efecto de color. Para ello selecciono fotograma 1, selecciono la imagen, me voy a las propiedades y elijo la opción efecto de color. En efecto de color elijo alfa, color alfa, de tal manera que la imagen se vuelve transparente, pero voy al detalle, el alfa debe ser 0, de esta manera, alfa 0. Y en el fotograma 10 tengo la imagen. Entonces voy a crear una transición desde fotograma 1 hasta el fotograma 10 del cielo. En este caso para ello voy a insertar la interpolación clásica. Para ello me voy menú insertar y elijo la opción interpolación clásica. Entonces pruebo la película, muevo el encabezado, el cabezal y veo, mira, que del fotograma 1 al fotograma 10 va apareciendo lo que es el cielo. De esa manera. Ahora me ubico en el fotograma 10 y veo que la imagen está presente. Nuevamente me ubico en el fotograma clave 100 y en este lugar el cielo debe avanzar hacia el lado izquierdo. De tal manera voy a hacer este arrastro hacia el lado izquierdo, más o menos para que dé el movimiento, ¿no? Que el cielo se está moviendo. Entonces en el fotograma 10 el objeto se encuentra en esta posición y en el fotograma 100 se encuentra en esa posición. Ahora, para que haya una transición del fotograma 10 al fotograma 100, entonces voy a crear la interpolación clásica. Selecciono el fotograma 10, insertar y elijo la opción interpolación clásica. De tal manera que si yo muevo el encabezado, da la apariencia que el objeto se mueve de un lugar a otro. De esta manera. ¿Sí? Bueno, hasta ahí creo que se está entendiendo el procedimiento que estoy haciendo. Selecciono el fotograma 10 y lo que voy a hacer es crear un fotograma clave en el fotograma 115. Para ello me ubico la barra de desplazamiento o puedo emplear esta opción de tal manera que la línea de tinos se amplíe. Hago clic en el menú de opciones y elijo fotograma de visualización, está normal, yo elijo pequeño, de tal manera que la línea de tiempo sea grande. Luego en el fotograma 115 lo que voy a hacer es crear un fotograma clave F6, de tal manera que en el fotograma 100 se encuentra la nube y en el fotograma 115 se encuentra en ese lugar. Bien, hasta ahí he trabajado lo que es en la capa, cielo. Ahora voy a trabajar en la capa texto. Para ello voy a bloquear la capa cielo y voy a desbloquear haciendo clic en el candado y voy a visualizar haciendo clic en el ojo, de esta manera, y selecciono capa texto. Entonces ahora lo que voy a trabajar es el texto en el escenario. Entonces, utilizando la barra espaciadora y el clic de arrastre, más o menos configuro el escenario, ¿no? La visualización, el lugar, ¿no? De esa manera. Selecciono texto y ahora lo que voy a insertar es un texto aquí. ¿Sí? Ahora para ello me voy en la herramienta texto. Perdón, primero selecciono el fotograma 1, me voy a la herramienta texto y voy a escribir el texto llegamos a todo el Perú. Para ello, una vez seleccionado la herramienta, luego
mucho detalle, selecciono la herramienta propiedades y también puedo elegir lo que es la opción el color y el tamaño. Y luego acá también puedes elegir el tipo de línea, carácter, familia de línea, ¿sí? Puedes elegir también lo que es el color y puedes elegir el tamaño. En este caso me voy a quedar con tamaño 40. Entonces, una vez elegido las propiedades, creo un marco de texto y voy a escribir el texto llegamos a todo el Perú. Más o menos el texto va a quedar de esta manera. Una vez que hice ese procedimiento, lo que voy a hacer, herramienta selección, y lo voy a transformar, ¿no? De tal manera que el tamaño, el texto quede de esta manera. Como veo que el texto es un poco grande, entonces lo que voy a hacer nuevamente, herramienta texto, selecciono el texto y le voy a, en este caso, cambiar de tamaño. Para ello, en tamaño me ubico propiedades, tamaño, dice 40, le voy a poner tamaño 30. Presiono enter, entonces el texto se pone en tamaño 30. Luego me voy a herramienta selección y el texto ahora para este ejemplo de banner lo voy a poner en esta posición, en esta posición, en esa, más o menos en esa posición. A ver, está el escenario, más o menos digamos todo el Perú, lo pongo en esa posición. Una vez que tengo el texto, llegamos a todo el Perú de esta manera, este objeto lo voy a convertir en símbolo. Para ello, voy a menú insertar, elijo nuevo símbolo, crear nuevo símbolo, símbolo 2 y el tipo de ese clip de película. Acepto. Entonces el objeto me queda de esa manera. ¿Sí? El texto y es un símbolo. Ahora este texto lo que va a hacer, se va a trasladar hasta el fotograma 100. Se va a trasladar, va a tener movimiento este texto hasta el fotograma 100. Entonces en el fotograma 100 creo un fotograma clave. Para ello clic derecho y insertar fotograma clave o presiono la tecla de función F6. Ahora en el fotograma 100 el texto más o menos va a aparecer en este lugar. Entonces el texto lo muevo a este lugar. ¿Sí? Más o menos va a llegar a este lugar. Entonces, a ver, ahora para que vean una transición desde el fotograma 1 hasta el fotograma 100, entonces va a ser de esto, ¿no? Creo una interpolación clásica del fotograma 1 al fotograma 100. Para ello, menú insertar y elijo la opción interpolación clásica. Ahora muevo el encabezado y veo que el texto se va desplazando hasta el fotograma 100. Entonces, al crear la interpolación clásica, entonces lo que es crea los fotogramas faltantes del fotograma 2 al fotograma 99, de tal manera que le da la apariencia que el objeto se está trasladando de izquierda a derecha. Bien, ya trabajé lo que es el fotograma, perdón, la capa texto. Ahora lo voy a bloquear, no lo voy a dejar de visualizar, solamente lo voy a bloquear y ahora voy a trabajar en la capa avión. Para eso desbloqueo y visualizo, haciendo clic en estos elementos, el candado y en el ojo. Selecciono el avión y ahora lo que voy a hacer es insertar el avión. Para ello, archivo, importar, importar a escenario. Selecciono la imagen del avión y botón abrir. Una vez que inserte la imagen me sale demasiado grande, entonces en las herramientas elijo herramienta de transformación libre. Selecciono y lo que hago es disminuir de dimensión al objeto, en este caso al avión. Disminuye arrastrando los tiradores de tal manera que el objeto, la imagen, te quede del tamaño que desees. Del tamaño que desees. El avión me va a quedar de este tamaño. Una vez que
que inserté la imagen del avión al escenario, lo que voy a hacer lo voy a convertir en símbolo, de tal manera que sea un objeto inteligente. Para ello me voy a modificar, convertir a símbolo. En este caso no le pongo un nombre, pero el tipo de ese clip de película y aceptar. Una vez que he creado eso, ahora voy a crear un movimiento que el avión, voy a crear la apariencia que el avión se mueve de izquierda a derecha. Entonces para ello en el fotograma 100, en fotograma 100, voy a crear un fotograma clave. Para ello clic derecho y elijo insertar fotograma clave o presiono F6. Ahora en el fotograma 100 el objeto más o menos debe estar en este lugar, en este lugar, ¿sí? Y de la apariencia que se esté trasladando de un lugar a otro. En este caso se está moviendo el texto. Entonces para ello voy a crear en la fotograma clave 1, en la capa avión, voy a crear también la interpolación clásica. Selecciono, insertar y elijo interpolación clásica. De tal manera que crea un trayecto entre el fotograma 1 y el fotograma 100. ¿Sí? De tal manera que da la apariencia que el texto lo lleva a ese lugar. ¿Sí? Ahí está. Interesante. Ya está quedando el proyecto. Ahora voy a modificar lo que es, como ya hice el avión, eso quería trabajar en la capa avión y también ya hice el trabajo en la capa texto. Entonces lo que voy a hacer es bloquear la capa avión y voy a seguir trabajando en la capa texto aquí. Ahora me ubico en el fotograma 40 de la capa texto, fotograma 40 más o menos aquí, y creo lo que es la interpolación, no, perdón, creo un fotograma clave. Clic derecho y crear, insertar fotograma clave o presiono F6. Ahora voy a crear, mira, entonces el texto se va a mover del 1 hasta el 40, pero en el fotograma 1 de la capa de avión selecciono el texto, en este caso herramienta selección, ¿sí? Perdón, quito el desbloqueo para poder editarlo, quito el desbloqueo, el texto está desbloqueado, entonces selecciono la capa 1 y lo que voy a hacer es en sus propiedades, en sus propiedades del texto lo voy a convertir lo que es, le voy a dar un efecto de color. Como verán, selecciono el texto y aparece la propiedad del texto, pero yo este objeto no quiero que sea texto, entonces lo que voy a hacer lo voy a convertir a símbolo. Modificar, convertir a símbolo. Acepto. Una vez que he convertido a símbolo, entonces es un objeto inteligente. Tal vez no lo convertí, entonces lo puedo hacer luego. No hay ningún problema. Lo puedo hacer antes de trabajar todo la línea de tiempo, lo puedo hacer después. La idea es que tiene que ser símbolo de tal manera que yo puedo cambiar sus propiedades. Para ello, propiedades, perdón, selecciono el objeto, propiedades, efecto de color y elijo alfa. Y también en alfa debe ser 0. Ahora va a dar la apariencia, miren, si yo muevo el encabezado, que el texto va a ir apareciendo, ¿no? De tal manera que hasta ahí aparece el texto. Una vez que ha aparecido, me ubico en el fotograma 80 de la capa texto, fotograma 80, y creo lo que es también un fotograma clave. Para ello, clic derecho, insertar fotograma clave o presiono F6. Ahora observen que el objeto se va moviendo de este lugar de un lugar a otro. Y ahora aquí en el fotograma, en el fotograma 80, capa texto, yo quiero que el texto cambie de color. Entonces para ello selecciono la herramienta texto, selecciono el texto y le voy a cambiar en este caso de color azul. Le voy a dar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando se traslada el objeto va a ir a azul, de esta manera, ¿no? De rojo a azul, ¿sí? De rojo a azul. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que he trabajado hasta ahí, selecciono
el fotograma, el fotograma 100, y también lo puedo convertir a color, en este caso no, pero lo voy a convertir a símbolo. Entonces para ello selecciono el objeto, modificar y pongo convertir a símbolo. ¿Por qué hago esto? Porque en la primera capa, antes de trabajar todas las capas, el objeto no lo convertí a símbolo. Entonces, como me olvidé en este caso, por cada fotograma que voy a aplicar un nuevo efecto, tengo que convertirlo a símbolo. Una vez hecho esto, voy a crear un fotograma clave en el fotograma 115. Presiono F6 en este caso, o clic derecho, insertar fotograma clave. Entonces el texto va quedando de esta manera, no, perdón, la línea de tiempo del texto va quedando de esta manera. Una vez realizado eso, ahora bloqueo capa texto, dejo de visualizar capa texto, me ubico en la capa avión, desbloqueo la capa avión y creo también en el fotograma 115 de la capa avión un fotograma clave. Para ello clic derecho, insertar fotograma clave, o presiono la tecla de función F6 de esta manera. Entonces en el capa texto desbloqueo, quito de la desvisualización, entonces visualizo el proyecto, cómo va quedando. Entonces veo en el primer tiempo aparece el avión, la imagen, el avión se mueve, la nube se traslada, en ese tiempo sigue el avión, en este tiempo cambia de color, este es el lugar. Luego en este lugar cambia de color el texto. Luego aquí las tres imágenes simplemente se quedan, mira, del fotograma 100 al fotograma 115, las tres capas se quedan en ese lugar, no tienen ningún efecto. Entonces para ello voy a crear del fotograma 100 hasta el fotograma 115 que desaparezcan los tres objetos, en este caso el texto, el avión y el cielo. Entonces para ello primero bloqueo capa texto avión, quito la visualización y voy a trabajar en la capa cielo. Capa cielo. Entonces selecciono este objeto, y lo que estoy seleccionando es la imagen, ¿sí? Pero la idea no es seleccionar ello. Entonces utilizo de preferencia la herramienta selección. Selecciono y me voy al fotograma 115. Y aquí le voy a crear efecto de color, color alfa. Entonces selecciono el fotograma 115, el objeto, voy a propiedades y en efecto de color le voy a poner alfa, también 0%. Luego voy a crear la interpolación clásica. Para ello selecciono el fotograma 100 de la capa cielo, voy a insertar y elijo interpolación clásica. Entonces ahora visualizo ahora lo que está presente, el objeto desaparece. De igual manera voy a crear en la capa texto y avión. Para ello bloqueo y dejo de visualizar y activo lo que es la visualización y desbloqueo la capa texto. Una vez que hice este procedimiento, entonces de igual manera me voy al fotograma 115, me voy a las propiedades, perdón, selecciono fotograma 115, texto, propiedades, efecto de color y elijo alfa, color alfa. Luego paso a seleccionar el fotograma 100, insertar y elijo la opción interpolación clásica. De tal manera, si yo muevo encabezado, también el texto desaparece. Del 100 al 115 el texto desaparece. Luego bloqueo y dejo de visualizar la capa texto. El mismo procedimiento lo hago en la capa cielo. Entonces activo sus propiedades, me voy al fotograma 115, selecciono el objeto, propiedades, efecto de color y elijo color alfa. Una vez que hice eso, me voy al fotograma 100, fotograma clave 100, nuevamente insertar y elijo la opción interpolación clásica, de tal manera que el avión del 100 al 115 desaparezca.
Bien, hasta ahí ya trabajé lo que es la capa cielo, texto y avión. Ahora voy a trabajar la última capa, lo que dice y quiero. Entonces para ello bloqueo la capa avión y visualizo lo que es la capa quiero. Selecciono la capa quiero. Ahora en el fotograma 1, de la capa y quiero, voy a crear un texto que dice iquiero.com. Selecciono la herramienta texto, cambio también sus propiedades, tamaño, color. En este caso voy a seleccionar color azul. Creo el área de texto y voy a poner el texto en mayúscula y quiero.com. Una vez que escribí el texto, herramienta selección, me voy aquí, botón alinear y alineo al escenario. Si no está activa esta opción, activo para que el objeto se alinee al escenario, elijo alinear horizontalmente y verticalmente al escenario. Una vez que hice este procedimiento, este objeto, para que no me suceda, ¿se acuerdan que en la capa texto convertí fotograma por fotograma símbolo? Entonces aquí, para no tener ese mismo problema, lo que hago es seleccionar el objeto y lo voy a convertir a símbolo. ¿Sí? Acepto. Una vez que lo convertí a símbolo, entonces ya tiene diferentes propiedades este objeto. A ver, ahora lo que voy a hacer, el fotograma 1 de la capa quiero, lo voy a trasladar al fotograma 100. Para ello, me ubico en el fotograma 1, aparece el puntero de esta manera y realizo clic arrastre sin soltar hasta ubicarlo hasta la capa, perdón, al fotograma 100 de la capa quiero. Lo pongo de esta manera. Entonces, del tiempo del fotograma 1 hasta el fotograma 99 no hay ningún, no se visualiza esta imagen. Entonces la imagen va a aparecer a partir del fotograma 100. Una vez que hice este procedimiento, creo un fotograma clave, un fotograma 115, presiono F6 o clic derecho, como hice el procedimiento anterior, y insertar fotograma clave. Luego, del fotograma 100 al fotograma 115 no tiene ninguna animación. Entonces en el fotograma 100, si ustedes visualizan, en las demás capas los objetos desaparecen, ya sea el avión, texto y cielo. Ahora voy a hacer que aparezca este. Si estos desaparecen, los tres de abajo, entonces tiene que aparecer este objeto. Selecciono el objeto, propiedades, efecto de color y elijo alfa, también 0%. Esto es en el fotograma 100. En el fotograma 115 está la imagen. Para crear una transición del fotograma 110 al 115, insertar y elijo la opción interpolación clásica. Entonces hago ese procedimiento de esta manera. Va a quedar de esta manera. ¿Sí? Ahora el objeto va a estar presente del fotograma 115 al fotograma 140. Entonces me ubico en el fotograma 140 y también creo un fotograma clave. Clic derecho, insertar fotograma clave. Y entonces creo, ¿no? Ahora va a estar presente del fotograma 115 al fotograma 140. Me ubico en el fotograma 140 y también lo que voy a hacer, le voy a poner color alfa, de esta manera. Selecciono el objeto, propiedades, efecto de color y pongo alfa. Entonces en el fotograma 115 está la imagen y en el fotograma 140 va a desaparecer. Entonces creo una transición también ahí. Elijo insertar y elijo la opción insertar interpolación clásica, ¿no? De esa manera. Una vez que hice esto, entonces pruebo del fotograma 110. A ver, visualizo, la imagen aparece, está presente y luego vuelve a desaparecer. Ahora lo que voy a hacer en la línea de tiempo, desbloqueo todo y visualizo de tal manera que ahora veo el proyecto, cómo va quedando. Entonces el texto con la imagen aparece con el avión, la nube se mueve, cambia de color el texto y lo que sucede es que en este momento desaparecen los otros objetos y aparece iquiero.com. ¿Ven la transición?
interesante, ¿no? Desaparecen y aparecen otros objetos. Una vez que realicé todos esos procedimientos, entonces pruebo la película. Para ello presiono Control Enter. Cuando presiono Control Enter voy a probar la película. Entonces la película va a quedar de esta manera. Bueno, eh, hasta aquí llegó el proyecto del banner. Bueno, ustedes pueden modificar la línea de tiempo de tal manera que pueden crear propiedades o diseños interesantes. Bien, gracias.